Me enamoré de mi cuñado, pero nadie sabe cómo empezó realmente esos momentos que parecían normales e inocentes. Nunca pensé que sería esa persona. La que cruza la línea. La que traiciona. La que mira al esposo de su propia hermana y siente algo que no debería sentir. Pero tampoco pensé que él me miraría de la misma forma. Todo empezó el día que mi hermana lo llevó por primera vez a la casa. Yo recuerdo perfectamente cómo entraron tomados de la mano, ella sonriendo orgullosa, como si hubiera ganado un premio. Él era atento, educado, demasiado encantador. Y cuando me saludó, sostuvo mi mano un segundo más de lo normal. No fue nada, pero fue todo. Desde ese momento empecé a notar cosas pequeñas. Miradas rápidas cuando ella no estaba viendo. Sonrisas cómplices en reuniones familiares. Comentarios que parecían inocentes, pero que tenían algo escondido debajo. Yo intentaba convencerme de que era imaginación mía. Que solo estaba exagerando. Que jamás haría algo así. Porque mi hermana no es solo mi hermana, es la favorita de mi mamá, la perfecta, la que siempre consigue todo lo que quiere. Y esta vez también lo había conseguido a él. Cuando se comprometieron, yo ya sabía que había algo raro entre nosotros. No había pasado nada físico. Nada concreto. Pero había tensión. Una electricidad incómoda cada vez que estábamos cerca. El día de la boda fue peor. Mientras ella se arreglaba, él salió un momento al pasillo donde yo estaba sola. Me miró de arriba abajo sin disimular. Se acercó lo suficiente para que pudiera oler su perfume y me susurró. Si te hubiera conocido antes. Sentí que el corazón me explotaba en el pecho. No respondí. No podía. Pero tampoco me alejé. Y eso fue el inicio del desastre. Después de casados, comenzaron a venir más seguido a la casa de mamá. Cenas, cumpleaños, cualquier excusa. Y cada vez era más difícil ignorar lo que estaba pasando. Una noche, mi hermana se quedó dormida en el sofá después de tomar demasiado vino. Yo estaba recogiendo los platos cuando él entró a la cocina. Se apoyó en la puerta, mirándome. Tú sabes que esto no es normal, ¿verdad? Me dijo en voz baja. Entonces detente, le respondí, aunque mi cuerpo no parecía estar de acuerdo con mis palabras. Se acercó. Muy cerca. No me tocó. Pero su mano pasó rozando mi cintura cuando tomó una copa de la mesa. Fue intencional. Lo supe. Él también sabía que yo lo sabía. Esa noche no dormí. Intenté alejarme después de eso. Dejé de responder sus mensajes cuando empezó a escribirme por error. Evitaba quedarme sola con él. Pero cuanto más lo evitaba, más evidente se volvía la tensión. Y entonces pasó lo que jamás debió pasar. Mi hermana salió de viaje por trabajo durante una semana. Él se quedó en la ciudad porque no podía pedir permiso en el trabajo. El segundo día del viaje, recibí un mensaje suyo. Necesito hablar contigo. Es importante. Debí ignorarlo. No lo hice. Nos vimos en una cafetería lejos de casa. Pensé que tal vez iba a decir que todo había sido un error, que necesitábamos poner límites. Pero en lugar de eso, me miró fijamente y dijo: No puedo sacarte de mi cabeza. Sentí culpa. Mucha. Pero también algo más fuerte que la culpa. Estás casado con mi hermana. Si te está gustando el video, ayúdame con tu like, suscríbete y activa la campanita, subimos videos todos los días. Disfrútalos. Le recordé. No soy feliz, respondió sin dudar. Esa frase lo cambió todo. No lo justifica. Nada lo justifica. Pero en ese momento, yo dejé de pensar como hermana y empecé a pensar como mujer. Nos despedimos sin tocarnos. Pero esa misma noche me escribió de nuevo. Y la siguiente también. Las conversaciones se volvieron más personales. Más íntimas. Más peligrosas. Y yo crucé la primera línea cuando le respondí algo que sabía que no debía responder. Porque en ese punto ya no era solo él el que estaba cruzando la línea. Yo también lo estaba haciendo. Pero lo que yo no sabía, es que no éramos los únicos jugando con fuego. Porque días después, mi mamá me llamó a su cuarto y me dijo algo que me dejó helada. Necesitamos hablar sobre tu hermana, y sobre su matrimonio. Hay cosas que tú no sabes. Y en su mirada había algo que me hizo entender que esta historia era mucho más oscura de lo que imaginaba.
Cuando mi mamá me dijo que necesitábamos hablar sobre el matrimonio de mi hermana, sentí que el aire se volvía pesado. Cerró la puerta de su cuarto con seguro, algo que nunca hacía, y se sentó frente a mí con una expresión que no supe descifrar. No quiero que te metas donde no te llaman, me dijo primero, pero ya no puedo fingir que no veo lo que está pasando. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Pensé que lo sabía todo. Que nos había descubierto. Que había visto algún mensaje, alguna mirada, algo. Pero no. Tu hermana no es tan inocente como crees, continuó. Me quedé en silencio. No entendía hacia dónde iba. Mi mamá suspiró, como si le doliera admitirlo. Antes de casarse, ella ya estaba viendo a otra persona. Esa frase me atravesó. ¿Qué? Pregunté casi en un susurro. Pensé que lo iba a dejar cuando se comprometiera. Pero no lo dejó. Yo misma escuché una conversación. Y hace poco, volvió a verlo. Sentí una mezcla extraña. Culpa. Alivio. Celos. Confusión. Porque mientras yo me estaba torturando por desear al esposo de mi hermana, ella ya estaba traicionándolo desde antes. Eso no justificaba nada. Pero cambiaba todo. Esa noche no pude dejar de pensar en lo que mi mamá me había dicho. Recordé algunas actitudes raras de mi hermana. Las veces que salía con amigas y volvía tarde. Los mensajes que borraba rápido cuando alguien se acercaba. Su falta de interés cuando su esposo intentaba abrazarla en reuniones familiares. Yo había estado tan concentrada en lo que pasaba entre él y yo, que nunca me detuve a mirar lo que pasaba entre ellos. Al día siguiente, él me escribió otra vez. Podemos vernos. Esta vez no dudé tanto. Nos encontramos en su casa. Mi hermana aún estaba de viaje. Cuando entré, sentí que estaba cruzando un límite invisible que ya no tenía regreso. El silencio dentro de esa casa era incómodo. Demasiado íntimo. No quiero seguir fingiendo, me dijo apenas cerré la puerta. Yo tampoco, respondí sin pensar. Y esa fue la primera vez que dejamos de escondernos detrás de palabras ambiguas. Se acercó. Esta vez sí me tocó. Su mano en mi cintura ya no fue un roce accidental. Fue firme. Decidido. Me miró como si estuviera esperando que lo detuviera. No lo hice. Nos besamos. Fue un beso cargado de semanas de tensión acumulada. De miradas guardadas. De frases a medias. De deseo reprimido. Y cuando me separé, supe que ya no había forma de volver atrás. Pero lo que más me sorprendió no fue la intensidad del momento. Fue lo fácil que me resultó justificarlo en mi cabeza. Ella también lo engaña. Esa frase se convirtió en mi escudo. Empezamos a vernos a escondidas. No todos los días. No de forma obvia. Pero lo suficiente para que se volviera una costumbre peligrosa. Mensajes en clave. Llamadas cortas. Excusas calculadas. Yo sabía que estaba jugando con fuego. Pero también sentía algo que nunca había sentido antes. Que alguien me elegía a mí por encima de ella. Por primera vez, no era la hermana invisible. No era la comparación. No era la segunda opción. Conmigo era diferente. O al menos eso quería creer. Una noche, mientras estábamos juntos, él me confesó algo que me hizo temblar. He pensado en dejarla. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. No digas eso, le pedí. Pero una parte de mí quería escucharlo repetirlo. No la amo como debería, insistió. Contigo es distinto. Esas palabras eran peligrosas. Porque no solo hablaban de deseo. Hablaban de algo más profundo. O al menos así sonaban. Pero todo empezó a complicarse cuando mi hermana regresó del viaje. La noté distinta. Más distante. Más observadora. En la cena familiar del domingo, me miraba demasiado. Como si estuviera tratando de descifrar algo. Como si sospechara. Y entonces pasó algo que me dejó fría. Mientras estábamos todos en la sala, su celular vibró sobre la mesa. Ella estaba en la cocina. Yo estaba más cerca, así que vi la pantalla encenderse. Un nombre que no reconocí. Pero el mensaje decía: anoche fue increíble. Te extraño ya. Sentí un golpe en el estómago. No era su esposo quien le escribía eso. Ella regresó justo cuando la pantalla aún estaba iluminada.
Nuestros ojos se cruzaron. Y por un segundo, su expresión cambió. Como si supiera que yo había visto. Tomó el celular rápido. Sonrió. Demasiado tranquila. Esa noche me escribió él. Creo que ella sospecha algo. Mi respiración se aceleró. ¿Por qué lo dices? Pregunté. Está rara conmigo. Distante. Como si estuviera buscando algo. El miedo empezó a reemplazar la adrenalina. Porque una cosa era el deseo escondido. Y otra muy distinta era enfrentar las consecuencias. 2 días después, mi hermana me llamó. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. Su tono no era normal. Cuando llegué a su casa, me recibió sola. Él no estaba. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas y me miró fijamente. Quiero hacerte una pregunta, dijo sin rodeos. Y quiero que me digas la verdad. Sentí que el mundo se detenía. ¿Te gusta mi esposo? No fue un grito. No fue una acusación histérica. Fue una pregunta directa. Y en ese momento entendí que el juego había terminado. Pero lo que ella dijo después, fue lo que realmente me dejó sin palabras. Porque si te gusta, prefiero que me lo digas ahora, antes de que esto se vuelva algo más sucio de lo que ya es. Más sucio de lo que ya es. Esa frase se quedó flotando entre nosotras. Porque en su mirada no solo había sospecha. Había algo más. Había culpa. Había secretos. Y por primera vez, tuve la sensación de que mi hermana sabía mucho más de lo que estaba mostrando. Y que tal vez, no éramos solo él y yo los que habíamos cruzado la línea. Cuando mi hermana me preguntó si me gustaba su esposo, sentí que el pecho me ardía. No era solo miedo. Era la sensación de que todo estaba a punto de explotar. Ella me sostenía la mirada sin parpadear. No estaba llorando. No estaba furiosa. Estaba calculando. Respóndeme, insistió. En ese segundo pasaron 1000 cosas por mi cabeza. Podía mentir. Podía fingir indignación. Podía hacerme la ofendida y salir de ahí. Pero estaba cansada. Cansada de esconderme. Cansada de ser la sombra. Sí, dije. El silencio fue pesado. Denso. No gritó. No me abofeteó. Sonrió. Y esa sonrisa fue peor que cualquier golpe. Lo sabía, murmuró. Sentí un escalofrío. ¿Desde cuándo? Pregunté. Desde hace semanas. Tal vez meses. No soy tonta. Se levantó, caminó hasta la ventana y habló sin mirarme. Lo que no sabes, es que yo también sabía que él no me era fiel. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Se giró lentamente. Revisé su celular hace tiempo. Vi mensajes tuyos. No todos, pero suficientes. Sentí que las piernas me temblaban. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Soltó una risa amarga. Porque yo tampoco soy una santa. Ahí entendí que lo que mi mamá había insinuado era solo una parte de algo mucho más grande. Estoy enamorada de otra persona, confesó sin rodeos. Desde antes de casarme. El aire se volvió irrespirable. Entonces, ¿por qué te casaste? Pregunté. Porque me convenía. Esa respuesta me golpeó más fuerte que cualquier insulto. Ella empezó a hablar como si estuviera cansada de fingir. Su esposo tenía estabilidad. Buen trabajo. Imagen perfecta. A mi mamá le encantaba. La familia lo adoraba. Era el matrimonio ideal en fotos. Pero no había pasión. No había deseo. No había nada real. Tú siempre creíste que yo tenía todo, me dijo mirándome fijo. Pero no tenías idea de lo vacía que me sentía. Por primera vez, no la veía como la favorita. La veía como una mujer desesperada por llenar algo que no sabía nombrar. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pregunté con la voz quebrada. Se acercó. Quiero salir limpia de esto. No entendí de inmediato. ¿Qué significa eso? Que si esto se va a romper, no voy a ser yo la que quede como la infiel. Ahí lo entendí todo. Ella sabía. Yo sabía. Él no sabía que ella sabía. Y estaba dispuesta a usar eso. Días después organizó una cena familiar. Dijo que quería anunciar algo importante. Invitó a todos. Incluso a algunos amigos cercanos.
Yo sabía que algo estaba por pasar. Él no. Durante la cena, todo parecía normal. Risas. Brindis. Conversaciones superficiales. Pero la tensión entre nosotros tres era insoportable. En un momento, mi hermana pidió silencio. Se levantó con una copa en la mano. Quiero agradecerles por estar aquí. Empezó. Y quiero hablar de honestidad. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Sacó su celular. En un matrimonio, la confianza lo es todo. Y cuando se pierde, no hay vuelta atrás. Miró a su esposo. ¿Verdad? Él sonrió nervioso. Claro. Entonces conectó su celular al televisor. Mi corazón dejó de latir. Aparecieron capturas de pantalla. Mensajes. Nuestros mensajes. No todos. Solo los suficientes. Frases ambiguas. Citas escondidas. Horas sospechosas. El silencio fue absoluto. Mi mamá se llevó la mano a la boca. Mi papá bajó la mirada. Los murmullos comenzaron. Yo no podía moverme. Él se quedó congelado. No soy la única que ha cometido errores, dijo mi hermana con una calma aterradora. Pero al menos yo no me metí con alguien de mi propia sangre. Esa frase fue el golpe final. Me miró directamente. No había odio. Había triunfo. Porque había logrado exactamente lo que quería. Quedar como víctima. Yo intenté hablar. No es como parece. Pero nadie escuchaba. Él empezó a balbucear explicaciones. Que no significaba nada. Que fue un error. Que estaba confundido. Mi hermana comenzó a llorar. Lágrimas perfectas. Medidas. Lo di todo por este matrimonio, dijo entre sollozos. Y me traicionaron los dos. La escena estaba perfectamente construida. Esa noche terminó con gritos, reproches y miradas que jamás voy a olvidar. Él se fue de la casa. Yo me fui antes de que alguien me sacara. Pensé que eso era lo peor. Me equivoqué. 2 semanas después, me enteré de que mi hermana ya estaba viviendo con esa otra persona de la que decía estar enamorada. El divorcio avanzó rápido. Ella obtuvo apoyo. Comprensión. Consuelo. Yo obtuve silencio. Mi mamá dejó de hablarme por meses. En las reuniones familiares mi nombre se volvió incómodo. Nadie quería escuchar mi versión. Y lo más irónico es que él nunca me eligió. Intentó buscarme una vez. Dijo que todavía sentía algo. Pero ya no era lo mismo. La pasión escondida no sobrevive cuando la vergüenza la reemplaza. Lo bloqueé. Porque al final entendí algo doloroso. No fui especial. No fui la elegida. Solo fui el arma perfecta para que mi hermana saliera limpia de un matrimonio que nunca quiso. Ella usó mi deseo. Él usó mi inseguridad. Y yo me dejé usar. A veces me pregunto si realmente me enamoré, o si solo quería sentir que por una vez le quitaba algo a ella. Pero lo único que conseguí fue perderlo todo. Y lo peor es que, en el fondo, sé que mi hermana siempre supo exactamente cómo iba a terminar esta historia. Esta historia es de Valeria. Si quieres que tu historia sea contada en este canal, deja un mensaje en los comentarios y te contactaré.